Shalom, Haverim, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase. Disculpen haber puesto el vínculo tan tarde, pero pues a menos de que yo les diga algo, hay clase. Entonces hoy comenzaremos con la segunda virtud, que es la virtud de Sablanut o tolerancia más que paciencia. Sablanut en hebreo moderno habla de paciencia, ¿cierto? Cuando uno está en la fila del banco, le piden Sablanut. Acá es más bien del verbo lisbol, que es la capacidad de sufrir, la capacidad de enfrentarse a experiencias negativas, ¿ok? A experiencias negativas sin alterarse. Entonces esto en cierto modo es una virtud derivada, una virtud similar a lo que estábamos hablando en el tema de Menuhat HaNefesh, en el tema de la ecuanimidad, ¿ok? Lo que quisiera hacer, dado que este pues es un tema relativamente, es largo, Sablanut es bien largo, es entrar en materia directamente, y si nos queda tiempo, porque a las 8 tengo otra clase, pues poder discutir cómo les fue con ecuanimidad. Espero que bien. Ok, entonces sin más preámbulo, el mantra, el eslogan de Sablanut es Kshe'ira lecha pegarra, cuando te ocurre algo malo, Shelo hayab beyadeja lizaher mimenu, que no tenías la posibilidad de cuidarte de él, al tahmiru od al yedei tsa'ar larek, no hagas esto peor a través de sufrir por esto vanamente. ¿Ok? En términos laicos, no hay que llorar por leche derramada. Si algo pasa que no estaba bajo mi control, no debo añadir a lo incómodo de esta situación sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y ecuanimidad? Ecuanimidad es mantener mi zen, ¿cierto? Es mantener de cierto modo mi cool, es poder pensar con cabeza fría, es no alterarse por circunstancias buenas o malas. Sablanut es mucho más específico, es una forma específica de ecuanimidad, en la que cuando me ocurre algo malo, del cual yo no me podía, o sea, cuando ocurre algo malo de lo cual yo no me podía cuidar, de lo cual no podía evitar, entonces no debo hacer peor la situación sufriendo. Ok, esa es la diferencia entre ecuanimidad y Sablanut, entre Menuhat HaNefesh y Sablanut. Esta noche voy a publicar la hoja como publiqué la semana pasada, esta vez ya con Sablanut y con Menuhat HaNefesh, para que vayamos entrenándonos en estas dos virtudes, a pesar de que Sablanut es el énfasis de esta semana. Ok, numeral 72. Bishlosha minei shlemut HaKadosh Baruch Hu mitkabed be'olamo. Hay tres tipos de perfección con las que Dios se gloria en el mundo: beyecholto, bechochmato u behazdo habilti ba'al tachlit. Con su potencia, su sabiduría y su amor infinitos. Entonces estas son las tres formas en las que Dios opera gloriosamente en el mundo, con su poder, con su sabiduría y con su chesed, con su amor. Veshe'ur hakavod hazeh domeh mamash lemelo kol ha'olam kulo. Y el tamaño de esta gloria llena literalmente el mundo. לפי שאין לך אפילו כמלוא גרעין חול אחד
בכל העולם כולו פנוי שלא נברא בו גוף מאיזה מין ידוע המחובר מחלקים שונים בחוכמה נפלאה עליונה. Porque no hay en todo el universo ni siquiera un solo grano de arena que no haya sido creado de algún elemento conocido y de partes diferentes, que no haya sido construido con una sabiduría elevada y eterna. Esto, para aquellos Haverim que nos siguen desde el principio, era el punto de nuestra segunda clase de Musar, donde hicimos un pequeño desvío y leímos una carta de Menachem Mendel Levin, donde en diversas disciplinas como la biología, la astronomía, era todo un ejercicio para entender mejor la gloria de Dios. ולא עוד, no solo esto, אלא שאפילו כל גרעין וגרעין בפני עצמו אינו נשאר כך על מתכונו, מחמת שחיבור החלקים שלו משתנה תמיד. Y no solo esto, sino que incluso cada grano de arena por sí mismo no se mantiene en su fórmula, no se mantiene en su esencia, dado que es una combinación de elementos y por lo tanto está en constante cambio, en constante fluctuación. Y esto era algo que era bien sabido para los filósofos y los físicos desde Grecia y también en India, en Egipto. Todo cambia, todo está en constante cambio. Y esto lo hemos confirmado hoy con la ciencia cuando vemos que todo, inclusive las piedras, los metales, hasta las cosas más inertes, tienen un movimiento interior. A nivel atómico, a nivel subatómico, a nivel cuántico, todo tiene movimiento, todo está en constante cambio, constantemente. דהיינו שמעמדן של עכשיו מתפרק, su estatus de actual se deshace, ¿cierto? Los pedazos grandes de arena se vuelven pedazos más pequeños, eventualmente la arena cambia, si yo caliento la arena se vuelve vidrio, si yo combino la arena con algo se vuelve algo más. Constantemente toda la naturaleza está en cambio y evolución. וכן מתחילים להתקשר באופן אחר, y sus elementos comienzan a combinarse de otra manera. ועל ידי כך, y a través de esto, הגרעין המחובר מהן אז עוזב עניין טבעו ומהותו שברגע זו וקונה לו טבע אחרת ברגע שלאחריך. Y a través de esto, este grano de arena abandona su naturaleza y su esencia y adquiere la naturaleza y la esencia de aquella cosa en la que se convierte. אבל בתוך כך, pero dentro de este proceso, יש לך גרעין אחר כנגדו הממלא מקומו. Pero en todo este proceso hay cosas que entonces se vuelven arena. רוצה לומר, quiere decir, שנכנס במחותו תחתיו באותו רגע ממש. Y cuando este grano de arena cambia, algo que no era arena se transforma en arena. לפיכך, y lo reemplaza. לפיכך, por lo tanto, הכל חוזר הלילה כגלגל, Halaila o Halila, un momento. לפיכך הכל חוזר חלילה, todo es cíclico. Ya lo decía Heráclito, ya lo decía Nietzsche, ya lo decían los Upanishads, ya lo decía Eclesiastés. Todo es cíclico, que galgal ze shehalak acher rodef ahar javero tamid, donde una cosa está constantemente transformándose en otra y a la vez algo se está transformando en lo que dejamos de pasar. A pesar de que todos los componentes de la creación están en constante cambio, mi rega ahat lejavertad, de un momento al otro, canal,
como hemos mencionado. Ukimo sheamru hachameim, como dijeron los sabios, kol hadevarim yegeim, todas las cosas están en constante disolución, todas las cosas se cansan. Mikol makom klal hakol nishar kayam al mechono tamid kshehaya kol yemei retzono yitbarach. Pero a pesar de que todos los elementos de la creación están en constante cambio, el todo, de cierto modo permanece constante de acuerdo a la voluntad de Dios. Como dice Eclesiastés, Vehaaretz leolam omedet, la tierra permanece constantemente. Yedubar ze mevuar meod bechokhmat sipur hateva. Y esto se entiende cuando aprendemos física. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere? Tomemos un átomo de hidrógeno. Este átomo de hidrógeno hoy es parte del Sol, mañana es parte de un planeta, pasado mañana es parte de una planta, luego es parte de una vaca, luego es parte de la leche, luego es parte de un ser humano, luego es parte de etcétera. O sea, ese mismo átomo está en constante cambio, pero al fin del día hay siempre estrellas y plantas y animales y seres humanos, al menos dentro de un marco de tiempo determinado. Es decir, a pesar de que todos los elementos del universo están en constante cambio y evolución, el universo a pesar de esto mantiene un cierto orden razonable, una cierta constancia. ¿Preguntas? Okay. Por eso es tan importante, Javerim, estudiar ciencia. Es muy importante estudiar ciencia de verdad, no ciencia kasher. Hay unos muy desafortunados intentos de kasherizar la ciencia, es decir, de que la ciencia eventualmente esté de acuerdo con nuestras creencias. Y en esto, Javerim, hay verdaderamente dos escuelas opuestas en el judaísmo. Una donde dice que la Torá es la verdad absoluta y literal, y por lo tanto todo lo que contradiga la Torá debe ser rechazado. Y hay otra escuela contraria que dice lo que nos muestra nuestra razón y nuestros sentidos es lo que es verdadero. Y si la Torá contradice esto, entonces debemos rechazar la Torá. Y en el fondo ninguna de estas dos es una teoría sensata, porque nosotros necesitamos tanto ciencia como Torá. ¿Y qué es lo que han hecho los sabios de Israel, los verdaderos sabios de Israel? Van acomodando, al menos en cuestiones científicas, van acomodando su lectura de la Biblia a lo que vamos descubriendo racionalmente con la ciencia, a fin de que ninguna de las dos se vuelva innecesaria y adversaria de la otra. A mí me parece vergonzoso que a estas alturas todavía haya judíos que crean que los dinosaurios nunca existieron o que existieron hace 4.000 años. Es vergonzoso. Gente que cree que el universo tiene 5.000 años. Esto hace de la Torá un chiste. La gente que verdaderamente lee
la Biblia, especialmente en sus cuestiones históricas y científicas de manera literal, hacen un chiste de la religión. Y esto no lo digo solo yo. Lean el Rambam, lean la introducción a Perek Helek, al último capítulo de la Mishnah de Sanedrín. Eso está en una excelente traducción del rabino Saka. Lo consiguen en Masuach, la página de la Universidad de Barilán. Incluso voy a poner un vínculo en este video cuando lo publique, si quieren ir a leerlo. Y es lo primero que dice el Rambam: ambas posiciones son insostenibles. Tanto aquel que rechaza, religiosamente rechazar la Torá, como rechazar la ciencia. La ciencia, de acuerdo al Rambam, es una mitzvah. Entender cómo funciona el mundo es una de nuestras obligaciones religiosas. ¿Ok? Y esto lo tenemos que hacer con nuestra razón y con nuestros sentidos, no leyendo la Biblia. Zulat, entonces, Ela sheba'olam hadomemim vehatzemachim adain ein banu yecholet lirot bebirur kolkach. El problema es que en el mundo de los minerales y las plantas no podemos ver esto con claridad, y yo creo que aquí en cierto modo estamos privilegiados por encima del rabino Menachem Mendel Levin, porque en nuestra época entendemos, ya que hemos roto la barrera atómica, entendemos la inmensa sabiduría que puede haber en un cristal. Esta conversación que estamos teniendo ustedes y yo en este momento es posible dado a unas propiedades absolutamente fantásticas que tiene el silicio, ya que estamos hablando de arena. Los chips de los computadores que permiten esta conversación están hechos de arena. Y es por las características del silicio que podemos almacenar información, comunicar información. Entonces, en el siglo XVIII tal vez la mineralogía, la botánica no estaban tan avanzados. Hoy yo creo que ese argumento del Heshbon Nefesh es obsoleto. Yo veo gran sabiduría en la estructura química del benceno, en las propiedades físicas y de un cristal de silicio. Zulatei lehakir shlemut yecholto vechochmato yitbarach bilvad. En el caso de los minerales y las plantas podemos reconocer el poder y la sabiduría de Dios. Achen bebaalei chaim, pero en el caso de los animales, nikarim gam hasdav yitbarach be'erhetev. Es posible ver el amor de Dios. El amor de Dios. Umagam bechochmat nefesh haadam habehemit behasichlit, y en las sabidurías que estudian la capacidad animal, es decir, la anatomía, la medicina, tanto como la psicología. Shenigalim ba peleiot hachochma behachesed habilti tachlit, donde se revelan las maravillas de la sabiduría y el amor divino sin límite. Bebirur ka'etzem hashamayim letohar. ¿Cierto? Y en esto se ven con claridad como la pureza de los cielos. Javerim, estudien, ustedes siéntense a estudiar una tarde el ojo humano. El ojo humano, o mucho mejor, el cerebro humano. Y esto le está diciendo una persona que cree firmemente que nosotros evolucionamos de simios hace una cantidad bastante larga de millones de años. Yo veo en esto claramente el amor, la sabiduría y el poder de Dios. Porque Dios actúa a través de la naturaleza, no es un mago que hace aparecer cosas de la nada. Esta es una versión mítica de Dios. Dios habla a través de las leyes naturales.
y un Dios que puede crear un cerebro humano a través de 15 billones de años de evolución de materia inerte, no es menos poderoso, menos sabio, menos amoroso que un Dios que hace 5.000 años dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. No hay diferencia. Es más, en mi opinión es mucho más milagroso que de un solo átomo de hidrógeno, que durante billones de años fue el único elemento que existía. Todos los demás elementos, el universo estaba demasiado caliente para que pudieran existir elementos más pesados, que de un solo átomo de hidrógeno pudiera surgir un cerebro que compuso la Quinta Sinfonía de Beethoven, o un cerebro que pudo inventarse la teoría de la relatividad, o un cerebro que puede conocer a su creador y hablar con él. A mí me parece es un salto profundamente milagroso y no menos significante que la historia de Dios creando a Adán y Eva a partir de barro. כי הנה לו מבעיה באותו המון רב של מיני הנאות שונות segundito. כי הנה לא מבעיה באותו המון רב של מיני הנאות שונות, גוונים, קולות וריחות. Todo esto es obvio en la gran diversidad de placeres que están disponibles al ser humano. En cuestiones de colores, de sonidos, de olores, uminei metika, de sabores, lejej, para el paladar, le alpaim u le rivavot, que se cuentan en los miles y cientos de miles. Shebaraj HaKadosh Baruch Hu le oneg bahem briotav, que creó Dios para satisfacer y dar placer a sus criaturas. Meyado haptuja veharjava, de su mano abierta y generosa, como está escrito, titen lahem yalkuton tiftach yadeja isbeun tov. Esto es del Salmo 104. Les das su sustento, abres tu mano y se sacian bien. Ve'ha'adam shehanan oto ha'Shem yitbarach de'au binah, y el ser humano que Dios le concedió da'au binah, entendimiento y sabiduría. Motza bahen yom yom or tehom atzum shel hamtzaot, y en todo día se inventa un sinnúmero de inventos. Vetzerufei harkavot niflaot shel nigunim vetziurim, y se inventa una cantidad de combinaciones de melodías y de dibujos. Minei mugmar umatamim ravim, perfumes y platillos. Veshonim le'ein ketz, sin límite. ואפילו מן הצער עצמו יכול להוציא עוד תבלינים נפלאים בכל מיני עונג. E incluso del sufrimiento puede el ser humano inventar en este caso tablín, condimentos fantásticos y todo tipo de placeres. Que hometz upilpelin, como el vinagre y el chile, la pimienta. Lemeshamenim uminei metika, para los platillos y los dulces. A ver, ¿ustedes se imaginan la primera vez que un ser humano se comió un chile habanero? Imagínense la situación. Tenemos un neandertal, ¿cierto? Un Homo erectus, llega y se mete un chile picante en la boca. Horrible. Debió ser una experiencia, además sin agua,
O sea, el agua no es como que había grifos en todo lado, no había leche en todo lado. O sea, esta persona se tocó aguantar la picazón y el dolor. Y quién sabe cuánto tiempo nos habremos demorado en domesticar el chile, pero que nosotros podamos haber tenido esa experiencia de dolor y de gran displacer y transformarlo en la comida mexicana o en la comida tailandesa, es un milagro prácticamente. O sea, incluso de cosas dolorosas, nosotros, o sea, nuestro intelecto es capaz de extraer placer con tiempo. למעלה מהן עוד מיני מעדנים הרוhaniyim שהנשמה העליונה נהיות בהם. Y encima de esto están los placeres elevados que el alma superior, es decir, el alma intelectual, se beneficia de ellos. Que Gon, por ejemplo, אותו תענוג הנפלא מעין של מעלה לעשות צדקה עם כל בשר ורוח. El sentimiento del altruismo. Cuando yo hago una mitzvah, cuando yo hago algo bueno por otra persona, eso me da placer. Eso me da placer. Y ya habíamos hablado, creo, en la tercera clase o en la cuarta clase, lo profundamente antinatural que es esto. Profundamente antinatural. O sea, nosotros deberíamos sufrir cada vez que damos tzedakah. Cada vez que ayudamos a una persona con la cual no tenemos responsabilidad, debería ser una experiencia horrenda. Y para mucha gente en efecto lo es. Pero para la mayoría de los seres humanos decentes y buenos, hacer el bien es un acto placentero. Así vaya en contra de mis propios intereses. ואותו נועם הנראה בשלימות אב יתברך דהיינו ביכולתו חוכמתו וחסדו הנשגבים. Y este placer, que es evidente en sus perfecciones, las perfecciones de Dios, dahainu, es decir, en la perfección de su sabiduría, su amor elevados, al yadei habechina beharkavat hayitzurim, proviene de nuestro discernimiento al combinar las criaturas, כגון הקישור, הפירוד, השילוב והגלגול התמידי בעולם הדוממין. La combinación, la separación, la mezcla y la emulsión constante en el mundo de los minerales, hanikra quimia, que nosotros llamamos la química, zeri'ah, klita, mazon, gidul, vezibug hatzmachim, o cuando nosotros plantamos, recogemos, regamos y combinamos las diversas plantas. ¿Ok? Tahbulot evarei בעלי החיים מקשורי אלפי רחבות הלקותיכם וכולי, o cuando combinamos las diversas razas de animales y sus partes. De esto también nosotros mostramos la infinita sabiduría, bondad y poder de Dios, en que nosotros podemos tomar el mundo y transformarlo. ¿Ok? Ok. Numeral 74.
El Asheafilu Rov Minei Yesurin, y aquí es donde entramos ya al tema de la Sablanut. Entonces la naturaleza manifiesta el infinito poder, sabiduría y amor de Dios. ¿Hasta aquí todo bien? Incluso aquellas cosas que a veces causaban dolor, el ser humano a través de su inteligencia lo transforma en placer, lo transforma en beneficio. ¿Claridad hasta ahora? Ya, ok. La mayoría de los dolores y los castigos, los sufrimientos, no fueron creados sino leorer et adam o lehizdar o ulvakesh lo trufa. El dolor, y esto lo sabemos de manera científica, el dolor evolutivamente, ¿cuál es su función? El dolor no es innato a los seres humanos. No somos en el fondo un manojo de átomos, un manojo de moléculas. El dolor es una función evolutiva. Nosotros evolucionamos para sentir dolor, para sentir malestar. Y el propósito de esto, nos dice el Hashbon Nefesh, es leorer et Adam, es para avisarle al ser humano y para prevenirlo y para que busque solución a sus problemas. Ligdor bifnei sakanat klal haguf o sakanat eize iver prati, para proteger al cuerpo de peligro, ya sea en general o de un miembro. Ubetikboret hamachavot zeman aroch כשנעשים הן יותר קשים מן המיתה עצמה. E incluso estamos hablando cuando los dolores duran mucho tiempo y se hacen más duros, más fuertes que la misma muerte. Jejin Hashem itbarach tachbula leshachacha uzaafam al yadei hahergel. O sea, el dolor en sí tiene su función, pero incluso cuando sentimos mucho dolor, estamos de cierto modo programados para disminuir el dolor a través de la costumbre, o al yedei terufot machlishot, o a través de medicinas que lo debilitan. Hargasha sinorei hamochin hanal, la sensación de los nervios de la que hablamos en la virtud pasada, que gon mi shehu ragil imhok et haner hadolek betzvotav, ¿cierto? Los nervios eventualmente se atrofian cuando yo hago una acción demasiadas veces. Cuando yo apago una vela con mis dedos, es lo que habla literalmente, eventualmente yo dejo de sentir dolor. Mitkashe al yedei kech or haetzbaot halalu. Cuando yo apago la vela con mis dedos, ¿qué pasa? Eventualmente la piel se vuelve más gruesa y dejo de sentir dolor. Y desaparece de ellos aquella sensación fuerte que tenemos los seres humanos en las yemas de los dedos. E incluso la preocupación y el miedo. Y aquí pasamos, Paulino, del dolor físico al dolor interno. Hakodmim harbe lehatchalat hatzar atzmo. La preocupación y el miedo que vienen antes del dolor. Hamezarezin et adam lehimalech benafsho hasichlit. La preocupación y el dolor son una preparación para que la persona se vaya haciendo a la idea. Y para que la persona pueda prevenir el dolor. Esto es especialmente la función del miedo. ¿Cuál es la función del miedo? La función del miedo es prevenir dolor futuro. Me asusta con
la proyección de dolor a futuro. Dehaino lehifanot midarko shelo lifgoa bo kol ikar. El propósito del miedo es llevarme por un camino donde yo no vaya a sufrir, a herirme. O al kolpanim lehanko beheder horato beterem sheit galel avir haolam. ¿Ok? O asfixiar el dolor en su cerebro antes de que se haga evidente. Y Javerim, aquellos que tienen niños pequeños seguramente ya se la vieron. Si no se la han visto, se la recomiendo. La película Intensamente, Inside Out. Que uno podría hacer todo un currículum de Musar basado en esa metáfora psicológica. El miedo tiene su función. El miedo tiene su función. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del miedo? El propósito del miedo es prevenir que nos lastimemos. Todas las emociones tienen su función. Ahora, ¿cuál es el ideal? El ideal es que haya una claridad y una jerarquía de las emociones más positivas y de las emociones más productivas. Pero la tristeza tiene su función, el miedo tiene su función, incluso la ira tiene su función. Intensamente, Inside Out, la última película de Pixar. אלא שבכל זאת מחמת שהאדם עשוי להתרשל או לאטום אוזנו בפני ההתראה הזאת. El problema es que los seres humanos a veces ignoramos estos avisos, o a veces cerramos nuestros oídos a ellos. Mahmat ha'atzlut o ruach ha'ta'ava, por nuestra pereza o por nuestros deseos. ¿Ok? Hamushrashim benafsho habehemit. Estos deseos que están enraizados en nuestra facultad animal. Ve'al yedei kach, y a través de ellos, hu nilkad lefamim behavlei yesurin habaim alav bechesed hadat. Y a veces la persona ignora su racionalidad o ignora su miedo y cae en sufrimiento. ואף על פי כך עדיין חוט של חסדו יתברך מתוח עליו. Pero incluso en esta situación, cuando la persona sufre, hay un hut shel chesed. Esta es una metáfora favorita de los Breslaver, pero pues es algo que se refiere a la Biblia, al libro de Proverbios, y es una cuerda de amor. Este es un salvavidas. Este es el salvavidas de amor que Hashem nos bota, incluso cuando sufrimos, que es leosif od yagon al yegono al yadei hacharata. ¿Ok? Es que nosotros tendemos a añadir sufrimiento al sufrimiento a través de el remordimiento. Dehainu, kshehu mistakel leahorav, umitztaer harbe al shelo nizhar beshat hakosher. Es decir, es mirar hacia el pasado y lamentarse, sufrir por no haber estado listo en el momento en que yo me hubiera podido prevenir ese dolor. Velo shama lekol
mojiach humorav, y no escuchó a la voz de su conciencia o a la voz de sus maestros. Ubehen mithader evo yoter veyoter lehadadei beter, y por lo tanto su dolor se hace cada vez más intenso a través de este remordimiento. Ve'al yadei kach hu mithokek be'omek hanefesh lezikaron leyamim habaim shelo yachzor veikashel bahem. Es decir, el remordimiento tiene también su lado positivo, y es que el remordimiento hace de una experiencia algo tan negativo que me ayuda a prevenir volver a caer en ella. Vehinet tsa'ar hacharata hazot madmedet yoter min haisurin atzmon. El dolor del remordimiento dura más que el sufrimiento mismo. Y esto, Javerim, aquellos de nosotros ya más centrados en años podemos dar fe de ello. Y es, entre más viejo uno, a veces uno tiene unos remordimientos viejísimos, donde ya pues no le duele la cosa, pero le duele es el remordimiento. Lefishehi asuya lehitorer gam zman rav achar shekvar nistalek hakeev. Pues el propósito del remordimiento es permanecer mucho tiempo después de que ha desaparecido el dolor. Es como un eco, y como eco nos previene. Bechol pa'am shenizkarbo, cada vez que me acuerdo de él. Ufa'amim shehi ba afilu achar eize chet greida אלה שהיא נטפלת או לצער הדאגה מן הפורענות ועוקצה מאוד מעומק הנפש. A veces el remordimiento viene después de una transgresión cualquiera, y se combina con la preocupación de la puranut, del dolor, del castigo que va a recibir por esto. Veoktzah meod be'omek hanefesh, y es como una espina en el alma. Vezehu mekor hateshuvah shenivra lemarek ketamei ha'avonot hayeshanot. Y esto es hermoso, Javerim, es una hermosa, la raíz de la teshuvah, la fuente de la teshuvah es el remordimiento. Zehu mekor hateshuvah, esta es la fuente de la teshuvah. Shenivra lemar'e katamei ha'avonot hayeshanot, que sirve para limpiar las manchas de las transgresiones pasadas, ulimhot zeher yitzra milvavav, y también limpiar su memoria de nuestros corazones. ¿Ok? Ugdolam hizo, y más alto que esto, más que el remordimiento por cualquier transgresión, matzinu beotan shenikshalu bepshaim gedolim, aquellos que cometieron transgresiones muy graves, beatzumim she'en lahem menuha kol yemeihem, gente que cometió transgresiones tan graves que no tienen descanso todos sus días. Y vienen y confiesan su transgresión públicamente. Harber rotzchim, muchos asesinos. Habaim bamachteret mitoreret ruach se'ara bilvavam techev. Gente que mató a alguien secretamente, inmediatamente el remordimiento los acosa. Ve'en lahem menuja ad shebaim lemakom hamishpat, hasta que van al sitio de la ley y se entregan. Umosrin atzman la mitad, y se entregan incluso cuando saben que los van a matar. Ve'al yadei kach mistalek hanezek al yadei shemivarin et harra mikerev
ha'adam vegam hem atzman mitkaperim bemitatan. Y así se aleja el daño que le causan a la sociedad, dado que destruyen el mal que hay dentro de ellos, y eventualmente logran capará, logran una absolución de sus culpas al morir. Como Sheamar, como dice en la Torah, Adam asuk bedam nefesh ad bor yenom ad. Un segundito. Adam asuk bedam nefesh ad bor yanos alid mehubo. Esto es de Proverbios 28. Una persona que es culpable de derramar la sangre de otro correrá a la tumba y no se lo evitemos. Es decir, el remordimiento es una herramienta que muestra la gran sabiduría, amor y poder de Dios. Nos queda todavía página y media, entonces sigamos a ver porque quiero mantener esta disciplina de hacer una virtud por clase. 76. Vechol ze lo maire ela behat parkaot raot shehainu yicholim lehimalet mehem koden lachach. Todo esto que hablamos del remordimiento solo se aplica cuando lo que nosotros hicimos pudo haber sido evitado. Pudimos evitarlo. En ese caso el remordimiento tiene función. O sheyesh beyadeinu limtso, o que tenemos, que está en nuestras manos, encontrar una forma letrufá lehaterim kenegdam akshav, para poder curarnos, o sea, para poder curar las consecuencias de nuestras malas acciones inmediatamente. Pero, omnam, leotan meorot kashot, aquellos malos sucesos, hamitrakshin lavo aleinu, que nos suceden a nosotros, bekoach shelo hayabanu yeholet lekadem otam, que nos suceden sin que nosotros podamos anteponernos a ellos, velo lehitkomem kenegdan bevoam, y aquellos que no podemos combatir cuando suceden. Hechin lanu Hashem itbaraj adain trufat hinuch hasablanut. En este caso nos enseña, Dios nos da la medicina del entrenamiento en la virtud de la paciencia, en la virtud de la sablanut, o de la tolerancia. Sheal yedei kach, porque a través de ella yeholim lehakhot gam tsa'ar hanefesh, porque a través de la práctica de esta virtud nosotros podemos controlar el dolor en nuestro corazón, כמו שמחלישין הרגשת הכאב על ידי תחבולות מסוגלים להקשות צינורות המוחים בקודמיהם. A través de las mismas estrategias que nosotros utilizamos para disminuir el dolor físico a través de el uso de nuestros nervios. Como shekatav, como dice Proverbios, ruach ish yechalchel mahaleihu. Como dice el verbo 18-16 de Proverbios, el espíritu de una persona, ruach ish, yechalchel me joleihu, lo sostiene o lo mantiene cuando está enfermo. Lefichach, por lo tanto, anachnu chayavim, nosotros estamos obligados, lagasot retzon haboreit barachshmo, estamos obligados a hacer la voluntad de Dios. Dehainu litroach lechatchila beotada auvina shechanano lishmor et tzaadeinu. Nos cumplimos una función divina al cuidar, utilizando nuestro cerebro, nuestra racionalidad, nuestros pasos. Es decir,
ser precavidos, tener cuidado. Ulehishtamesh bahem bechol koheinu, y utilizar todas nuestras fuerzas. Ve'im bechol zot, pero si a pesar de todo ello, ba'ata aleinu harra'a behasgahato yitbarach, nos sucede cosas malas, de acuerdo a la voluntad o a la providencia de Dios, Adain mechuyabim anachnu lehakir betovato ha'achrona hazot, debemos reconocer en el gran bien que Dios nos ha dado a través de la virtud de la sablanut, sheheshir lanu lehishtamesh gam ima ata lehakel tzareinu, que utilizamos en este momento para disminuir nuestro dolor. Ulekabel petzaei ha'ohev haneeman hametiv ha'elyon yitbarach be'ahava shebevadai gam hem lo nivra'u ela letovateinu. Y recibir los golpes o las aflicciones que nos manda el amante fiel, bondadoso, superior, con amor, pues claramente estas también fueron creadas para nuestro beneficio, de alguna manera. ¿Ok? Entonces, él hace una diferencia muy clara. Las cosas que yo pude haber prevenido, el remordimiento es no solo útil, sino beneficioso. Pero las cosas que yo no pude haber prevenido y que simplemente suceden y de las cuales no me puedo escapar, pues sobre estas cosas, ¿qué gano yo con preocuparme? ¿Qué gano yo con añadir a esto dolor? Se pincha el bus en el que yo voy. Llego al banco, normalmente llego temprano al banco y hay una fila larguísima. No hay nada que yo pueda hacer. No es culpa mía. ¿Voy a dejar que esto me dañe el día? No. Aval hoy lo leish, pero ay, pobre del hombre, hamefunak, consentido, shelon itchanech la sablanot, que no ha sido educado en esta virtud, mi amav, en su vida. Sheharei ben hayom umahar sofol ishtod makot haisurin shel nisayon o kapara, pues eventualmente ha de beber de la copa del sufrimiento, ya sea de pruebas o de la expiación. Hameyuadim lavo al ha'adam be'olam ha'zeh. Todos los seres humanos vamos a sufrir, Javerim. Primera noble verdad del Buda. Todos los seres sufren. Ciertamente todos los seres humanos sufren. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hace con un sufrimiento? ¿Qué está en nuestras manos? Cuando el sufrimiento no está en nuestras manos. Ahora, yo puedo prevenir ciertos sufrimientos. Yo puedo ser precavido, puedo vivir una vida salva, puedo anteponerme a cosas. Esa es una forma de prevenir el sufrimiento. Pero si a pesar de todos mis esfuerzos, el sufrimiento viene, y el sufrimiento eventualmente va a venir, a pesar de todos mis esfuerzos, ¿qué gano? ¿Qué está bajo mi control? Cuando yo no puedo controlar el sufrimiento, lo que está bajo mi control es la respuesta al sufrimiento. Como dice la Torá, Adam le amal yulad, del libro de Job. El ser humano nace para amal, para el trajín. Eventualmente todos sufrimos. Kihine hargashat sa'aro vejeevo hada yoter mikol hadam. Velo od ela shenitapelet eleha
Gam sa'ar ha'charata larek, kederech haboarim ha'umlalim. ¿Cierto? La sensación del dolor eventualmente es más fuerte que todo ser humano. Y no solo eso, sino que se añade a ella la sensación del remordimiento por algo vano, algo que yo no puedo cambiar. Que dere haboarim hamlum, como aquellos pobrecitos que viven llenos de remordimiento. ¿Ok? Hameleim haratot shel ma bechach lemor, llenos de remordimientos vanos como ilulo nichnasti leezek se, ay, ojalá no hubiera entrado a este negocio, lo pagabi mikre rahaze, no me hubiera sucedido esto, si yo hubiera hecho X no me hubiera sucedido Y. Si me hubiera quedado una hora más en tal lugar, no me hubiera pasado este accidente. O sea, Javerim, eso es ridículo. Si no me hubiera montado en ese bus, no hubiera llegado tarde. No sabemos. Hay ciertas cosas que no sabemos. Ahora, si yo sé que si yo fumo como una chimenea, eventualmente me voy a enfermar. Eso lo sabemos. Pero jugar este juego de, ay, si yo hubiera hecho las cosas diferente hacia el pasado, por cosas que no puedo controlar, no tiene sentido. Sheharei lo bar'anu akadosh baruch hu kulanu nevi'im. No todos somos profetas. ולא הרשנו אלא להשתמש באותה זהירות של בינה שחננו ברחמיו. Y lo único que Dios nos ha permitido es el cuidado o la precaución que nos confiere nuestro propio entendimiento con el que nos concedió con su misericordia. אבל לא להתחכם יותר מדי, pero no debemos pensar demasiado en el pasado. Como dice, Tamim tihie im Adonai Elohecha. Sé tamim, sé simple. Sí, hay muchas decisiones que nosotros hubiéramos podido tomar en el pasado, pero sufrir por ello no trae ningún beneficio. Vehamevaed bisurin shel HaKadosh Baruch Hu mitraem al midotav chas veshalom lokeu mishtalem ba'avon kiflaim. ¿Cierto? Una persona que es una persona que rechaza los sufrimientos que le manda Dios e ignora sus virtudes, Chas v'Shalom, es castigado por su transgresión doblemente, una vez por el sufrimiento y otra vez por el remordimiento. Vetoem ta'am hibut hakever vehayav ad shemerirato pokaat bekivro, y sufre el dolor de la tumba en vida hasta que su amargura lo lleva a la tumba. Ufa'amim sheyotze midaato o met mitoch harufin vegidufin Rahmana Litzlan. Esta persona o pierde el juicio o muere blasfemando y maldiciendo a Dios. La palabra Zehirut significa cuidado. Viene de Zohar. Zohar significa esplendor o luz, luminosidad. Entonces cuando yo soy muzhar, es cuando algo se me ilumina, cuando yo veo algo con claridad. ¿Ok? Y Zehirut significa tranquilidad. Javerim,
no puedo extender la clase más de lo posible, tengo una clase inmediatamente después. Estoy poniendo la hoja de Sablanut más tarde. Si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre